Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Bienvenidos amigos de la biblioteca de Salomón. Antemano te doy la bienvenida a este espacio. Este espacio no tendría sentido sin ti, sin que tú lo escuches. Realmente tú eres la razón de la cual estamos haciendo este segundo tema, el ADN y la modificación. Como podrás ver, en uno de los títulos pusimos el ADN adámico o preadámico. Es muy interesante esta temática. La última ocasión estuvimos platicando sobre el prime editing. Escribe una información genética directamente en el genoma. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ciencia, es una tecnología, una máquina que permite crear una molécula, un ADN adicional, que lo que hace es modificar desde raíz todos los principios de tu genética, todo lo guardado, todo lo existente vuelve a rediseñarse. Eso es lo que hace el prime editing. Se necesita mucha más investigación en una amplia variedad. Verdaderamente es increíble cómo es que la ciencia ha ido evolucionando, ha ido avanzando. Se necesita mucha más investigación en una amplia variedad de tipos celulares y organismos para entender mejor el prime editing y perfeccionarlo. Reconoce el equipo de Liu en su publicación en la revista Nature. Montiliu también es un cauto a la espera de que otros laboratorios del mundo ensayen la nueva herramienta. Esa será la prueba del 9 que nos dirá si este procedimiento innovador para editar genomas va a tener posibilidades y recorrido terapéutico o si se va a quedar como una más de las decenas de propuestas con variantes alternativas de CRISPR que conocemos cada momento. Verdaderamente es interesante cómo ha habido distintas propuestas para modificar, para transformar, para que el ADN del ser humano tome sentido. Y más adelante te voy a platicar sobre el ADN preadámico, que verdaderamente es impresionante los datos que hemos podido encontrar e investigar. Es fascinante verdaderamente. El año pasado nacieron en China los 2 primeros bebés cuyo genoma fue modificado para que fuesen inmunes al virus del SIDA. Este avance logrado por el polémico científico He Yu Kui fue recibido con alarma por la comunidad científica, porque la técnica de edición genética CRISPR
aún no es perfecta y puede generar mutaciones no deseadas en otras partes del genoma. El equipo de Liu ha demostrado en líneas celulares de laboratorio que el Prime Editing genera a menos errores de edición en los lugares a los que va dirigido. Aunque no ha analizado si hay errores fuera de sitio, advierte Hilary Shepard, bióloga molecular de la Universidad de Auckland, Australia, en opiniones recorridas por Science Media Center. Este es un avance fascinante que podría solucionar algunos de los problemas actuales de la edición genética, aunque aún queda tiempo hasta demostrar que puede corregir errores en el tipo de células, esperando y en contextos clínicos, explica la investigadora. Como podemos ver y oír esta imagen que tenemos de fondo, es como el ser humano está creando de cierta forma metahumanos, personas que quizás nazcan con alguna deformación o quizás sea información que están queriendo adaptar, que viene quizás de muy fuera de nuestro planeta. Los científicos encuentran genes extraterrestres en el ADN humano. Este es un tema bastante extenso. Tú dime si te gustaría que hiciéramos un tercer podcast, porque es bastante la información que hemos descubierto y que hemos investigado. El misterio del ADN, secuencia de los genes, sin descifrar, guardar el secreto del origen de la humanidad. El proyecto Genoma superó las expectativas y los científicos están desconcertados por el descubrimiento de material genético no pertenece a la Tierra. El descubrimiento le da un tono más credibilidad a la hipótesis del origen humano como resultado de la colonización de tierras de los viajeros cósmicos que vino del cielo. Como en las historias mitológicas de las culturas antiguas de todo el mundo, podemos ver alrededor de nuestro planeta Tierra, de nuestro globo terráqueo, cómo en diferentes civilizaciones hablan de seres reptiles, hablan de personajes que han trastocado el ADN del ser humano. Y esto verdaderamente deberíamos de pensar, porque cuando nacemos prácticamente nacemos con una cola de reptil que se adhiere a la columna vertebral y que está conectado con nuestro sistema reptiliano, que es la nuca. Eso representa el lado más animal del ser humano, el lado más frívolo. Y si te preguntarás ¿qué relación tiene esto con los reptiles? Mucha. Un psicópata o un asesino serial o un desalmado, cuando comete sus fechorías, cuando comete esas atrocidades terribles que al ser humano nos sorprende, es porque esa parte del cerebro, sistema reptiliano, prácticamente está a milésimas, micromilésimas más grande que cualquier cerebro humano. Por eso es que ellos tienen desarrollada esa frivolidad. No sienten placer al hacer esas atrocidades. Y bueno, hablando un poquito sobre el ADN preadámico, la palabra Adán
en el hebreo se divide en 5 tierras, que quiere decir Adama. En el podcast anterior te hablaba sobre cómo el ser humano está compuesto de 5 elementos que no existen en esta tierra. Y es así como podemos ver y darnos cuenta cómo el ser humano es tan complejo y cómo es que poco a poco nos estamos dando cuenta de que de alguna forma u otra hemos sido trastocados. Nuestro ADN ha sido trastocado. Tanto así que existen 2 hipótesis de 2 científicos, y no solamente es una hipótesis, sino es toda una realidad. Estos 2 científicos que se encuentran en Europa, uno en Alemania y uno en Austria, hicieron una prueba de ADN y descubrieron que regularmente en el ADN nos dicen que el ser humano tiene bastones que simplemente no necesita y que simplemente son los bastones basura, ¿sí? Regularmente son 8, pero estos científicos descubrieron que el ser humano está compuesto de 12 bastones. Prácticamente 10 bastones no sirven, son basura para la comunidad científica. Pero estos científicos se dieron a la tarea de descubrir, de investigar minuciosamente, horas y horas y días y años en su laboratorio. Ahí, en su pequeño laboratorio casero, y después llevando esto a la luz, esta gran noticia, en donde dicen que una inteligencia superior apagó esos 10 bastones. ¿Por qué nos sorprendemos que hay personas que pueden crear milagros? Hay personas que pueden hacer cosas sobrehumanas. Lo podemos ver en las grandes civilizaciones donde hablaban de los dioses, donde hablaban como el Maestro Jesús, que podía sanar a través de las manos, que podía atravesar las paredes, que podía hacer cosas maravillosas y grandiosas. Incluso él lo dice en el capítulo del Nuevo Testamento. Él dice: y mayores cosas haréis en mi nombre. ¿Qué quiere decir mi nombre? En mi genética, en mi registro, en mi memoria celular. Solamente tienen que abrir los ojos a otra realidad, a otro paradigma mucho más profundo, mucho más extenso. Los científicos están grabando el proyecto Genoma Humano. Proyecto Genoma fueron sorprendidos por un descubrimiento. Ellos creen que el 97% de las llamadas secuencias no codificantes, el ADN humano, que corresponde a una porción de la herencia de las formas de vida extraterrestre fuera de este planeta. Y realmente eso es lo que ha descubierto la comunidad científica, y es toda una realidad. No es un invento, no es una creación que solamente se nos sale de la manga. Es un trabajo de investigación bastante serio que hemos podido hacer durante estos días. Estas secuencias no codifican, son comunes a todos los organismos vivos en la Tierra. El moho, el pescado y el hombre, en las secuencias de ADN humano, constituyen una gran parte del genoma total, dice el profesor Sam Young, el líder del equipo llamado ADN Basura, o ADN Basura, porque al principio parecía para nada. Las secuencias fueron descubiertas hace años y su función sigue siendo un misterio. El hecho que es la mayoría del ADN humano es extranjero, no pertenece a este maravilloso planeta Tierra.
Bueno, antemano, te doy las gracias por llegar al final de este podcast. Te mando un fuerte abrazo y esto fue la Biblioteca de Salomón. Hasta pronto. Gracias y que el misterio te acompañe. Tú solamente pregunta e investiga. What?